comenzar con nuestro estudio de escuela dominical. Probablemente hoy terminemos con este estudio. Les había comentado, hermanos, que a partir de la página 15 de sus estudios se está repitiendo. Están repitiéndose unas preguntas las cuales ya estudiamos. Entonces prácticamente termina aquí en la página 15, donde dice algunas preguntas acerca del rapto. Eso ya lo estudiamos. Estamos ahorita en la página 13, donde dice el pasaje pretribulacionista clave. Lo que vamos a hacer la siguiente semana, vamos a continuar ese tipo de estudios. De hecho, ya tengo el estudio con el que vamos a continuar y vamos a estudiar lo que son las recompensas que va a recibir el cristiano. Vamos a estudiar también cómo va a ser el reino milenial, qué va a haber en el reino milenial, qué no va a haber en el reino milenial. Y no recuerdo si también lo que es el juicio final, el juicio del gran trono blanco. Eso lo vamos a estudiar a partir de la siguiente semana, y a la siguiente semana estaré entregándoles, es como una continuación de este estudio. Recuerden que ahorita estamos estudiando prácticamente lo del rapto. Estamos viendo si la iglesia ha de pasar o no por el rapto. Es lo que hemos estado estudiando las últimas semanas. Vimos la pregunta hace 15 días acerca de si los pequeños, si los niños van a ser llevados en el rapto o van a quedarse aquí en iglesia. Y bueno, con varios pasajes bíblicos tratamos de resolver esa duda, que todavía queda ciertas dudas debido a que no es 100% claro la Biblia. Pero bueno, concluimos que van a quedarse los hijos de los inconversos. Probablemente los hijos de los salvos sean llevados, probablemente por principios bíblicos, donde vemos que Dios bendice a las generaciones por la fe de los padres, y probablemente los hijos de los inconversos que son inocentes van a quedar aquí en la tierra, pero no podemos asegurarlo en un 100%. Y vimos varias preguntas, estuvimos resolviendo varias preguntas. ¿Cómo va a ser el rapto? Hablé acerca de la diferencia entre el rapto y la segunda venida de Cristo. En el rapto solamente los cristianos seremos llevados al cielo, y en la segunda venida de Cristo todo ojo le verá. En el rapto va a ser inmediato, en un abrir y cerrar de ojos. La segunda venida de Cristo va a durar todo el tiempo, tal vez, que Cristo está descendiendo en el Monte de los Olivos, y es cuando Israel será salvo en un solo día. Esto va a ser al final del tiempo de la tribulación. Es lo que estuvimos estudiando. Vimos también la semana pasada acerca de qué es lo que detiene la manifestación del anticristo. Lo que detiene la manifestación del anticristo es el Espíritu Santo. La Biblia lo menciona como el agente represor. Es lo que está reprendiendo, por así decir, a Satanás, o deteniendo el poder de Satanás para que se manifieste a través del anticristo. Bueno, hermanos, sinceramente yo creo que ya el anticristo ya está, ya vive. No sabemos dónde, quién sea. Muchos hacen muchas conjeturas, pero hermanos, yo creo que el anticristo ya está en este mundo, ya está vivo, ya nació. Yo creo que él está siendo preparado. No sé si está en algún lugar oculto o está a la vista de personas. Pero pues es algo que pues yo creo en mi corazón, que el anticristo pues ya está en esos tiempos. Si no está pequeño, ya está tal vez joven o tal vez adulto, no lo sé. Pero yo creo que no pasa mucho tiempo para que pues todo esto comience a acontecer más fuertemente. Vimos entonces que el Espíritu Santo es lo que está deteniendo la manifestación del anticristo. Y dice aquí el pasaje pretribulacionista clave. El pasaje más importante que trata con el instante del rapto es Apocalipsis 3:10. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Vamos a hacer un estudio de este pasaje, donde está prometiendo el Señor Jesucristo guardar a aquellos que han confiado y que han estado esperando en el Señor Jesucristo. Antes de continuar, vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros. Bendito Dios y Padre Celestial,
Gracias, Señor, te damos por tu amor y misericordia. Gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias por ese tiempo que nos permites estar reunidos como iglesia, como hermanos en Cristo. Pido, Señor, pues que bendigas el tiempo de enseñanza, que bendigas la predicación, que todo lo que se exponga pues sea para la honra y gloria de tu nombre. Pedimos, Señor, que seas con nosotros en esta mañana. Y si todavía algún hermano o hermana está por conectarse a través de internet o está por llegar, te pido que prontamente pueda estar con nosotros escuchando la enseñanza de tu palabra. Señor, te pido me des tu presencia, de tu gracia, de tu guía, de tu dirección y de tu ayuda para poder traer esta breve enseñanza. Señor, te pido me des tu presencia y me ayudes, Señor, a hacerlo pues con una correcta actitud. Te pido por el corazón de cada hermano y hermana que estén atentos, que no estén distraídos, que no estén con deseos de dormir, sino que estén despiertos, Señor, en ese tiempo de enseñanza. Nos ponemos en tus manos y todo eso te lo pedimos y te damos gracias en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, dice aquí, la promesa se hizo específicamente a la iglesia de Filadelfia. ¿Qué promesa? Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:7 al 13 es un mensaje a la iglesia de Filadelfia. Dice el versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es una de las 7 iglesias a las cuales se les da el mensaje en Apocalipsis, y esa es la iglesia que podríamos decir era la más espiritual. Cada una de las iglesias anteriores, el Señor Jesucristo tenía una reprensión o tenía un regaño tal vez para cada una de estas iglesias, con excepción de esta iglesia. Dice en el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y bueno, ese es un mensaje a la iglesia de Filadelfia, pero es un mensaje también pues profético. Dice aquí, se hizo la iglesia de Filadelfia de Asia del primer siglo, pero los estudiantes de la profecía reconocen que este versículo fue dado a los creyentes de la edad de la iglesia de todos los tiempos, como incentivo para permanecer fieles al Señor en medio de tiempos difíciles. Por eso digo, es un mensaje también profético, donde también se nos está invitando a confiar en este pasaje que el Señor está trayéndonos. Aún más, dice aquí, los creyentes del primer siglo que conformaban la asamblea o la iglesia de Filadelfia nunca vivieron para ver el tiempo de angustia descrito en este versículo. Obviamente, esta iglesia, estos hermanos no vivieron los tiempos que estamos viviendo. Y porque, aunque tal vez sufrieron cierta persecución, dice al final del versículo 10, sobre el mundo entero. Y cuando la iglesia de Filadelfia, hermanos, vivió, no hubo persecución sobre el mundo entero aún. El mundo entero aún no había sido perseguida, no había sido probado el mundo entero, como está poco a poco manifestándose ese tiempo. Continúa diciendo, la hora de la prueba de la cual habla el Señor no se cumpliría por como 2000 años. Sin embargo, el Señor fue fiel a su promesa dada a los creyentes de Filadelfia, tal como es fiel a esta misma promesa con respecto a los creyentes de la edad de la iglesia que viven hoy en día. Vendrá el día en que el mundo entero estará bajo juicio. Dios será el imponente juez y todos los que vivan sobre la tierra deberán soportar ese tiempo de terrible prueba. Isaías lo describe como destrucción ya determinada sobre toda la tierra. Vamos a Isaías para leer el texto completo. Isaías capítulo 28, versículo número 22. Isaías en el capítulo número 28, en el versículo número 22. Dice así: ahora pues, no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada. Mira, tú y yo no podemos evitar esa futura destrucción sobre la tierra. No podemos evitar los juicios que tal vez han comenzado ya.
tiempo de angustia no es como la tribulación aún. No se compara lo que estamos viviendo con lo que será la tribulación, son principios. Y decía Cristo, decía acerca de su segunda venida, que será principio de dolores, pero no será aún el fin. Y esos principios de los que hablaba Cristo todavía no vienen, porque está refiriéndose al tiempo de la tribulación. Entonces dice que tiempo de destrucción ya determinada sobre toda la tierra, he oído del Señor Jehová de los ejércitos. Nosotros necesitamos estar en oración y en íntima comunión con Dios para poder estar preparados y para que Dios nos guarde de todo lo que está aconteciendo y ha de acontecer. Aunque nosotros como iglesia no estaremos formando parte del tiempo de la tribulación, sí estamos comenzando a vivir los principios del tiempo de prueba sobre la tierra. Y nosotros como iglesia probablemente vamos a vivir una pequeña prueba de lo que será la gran tribulación, aunque no estaremos en la gran tribulación. Pero sí estamos siendo probados y los tiempos actuales nos lo demuestran, como hemos sido probados en nuestra fe en estos últimos meses y seguiremos siendo probados. Entonces vemos que no podemos evitar la futura destrucción de la tierra. Dice, será un tiempo de gran prueba para Israel principalmente, descrito por Jeremías como tiempo de angustia para Jacob. Lo dice en Jeremías 36 al 7, y está refiriéndose a un tiempo de prueba sobre la nación de Israel. Al decir Jacob, pues se refiere a Israel. Ustedes saben que Jacob se le cambió el nombre por Israel, después por el mismo Señor. El Señor Jesús describe este tiempo como un tiempo único de aflicción que será de alcance mundial. Mateo 24, 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Hermanos, lo que ahorita estamos viviendo no es ni lo más mínimo de lo que será la gran tribulación. Estaba viendo un reportaje hace unas semanas y mencionaba en el reportaje esta persona que este mundo ya ha pasado por pandemias, tal vez no tan mundiales, pero por ejemplo cuando vino la peste bubónica en Europa en el año 1300, que se dice que 1/3 de la población de Europa murió por la peste bubónica. Y fue en el mundo conocido de aquel entonces. Y ha habido pandemias en otras épocas también. Gente ha muerto. Ha habido más muertes en épocas pasadas por pandemias más fuertes. Entonces, nuestro mundo contemporáneo tal vez no había vivido lo que ahorita estamos viviendo. Pero generaciones anteriores ya habían pasado por situaciones similares. Entonces, no podemos decir que esto nunca en la historia de la humanidad se había visto. Tal vez de una manera extrema, de una manera mundial, no, pero ya había pasado la humanidad por ciertas pandemias donde ha habido incluso más muertes, muchas más muertes de las que hemos visto últimamente. Entonces era un tiempo que incluye las terribles plagas. Estudien Apocalipsis, capítulo 6 al 16, habla de plagas terribles, de gente muriendo. Dice la Biblia que... estaba leyendo un estudio del Apocalipsis y dice que la mitad de la población de la tierra morirá. Porque primero dice que 1/3 de los hombres, y luego dice que la mitad de los hombres, y creo que menciona 2 o 3 veces que cierto porcentaje de la población morirá. Y haciendo números, resulta que la mitad de la población de la tierra va a morir. Ahorita somos casi 7,000 millones. Imagínense si fuera en ese tiempo, llegará el momento en que serán 3,500 millones de habitantes. Por así decir, nuestro país tiene casi 130 millones de habitantes, pues se reducirá a 65 millones de habitantes, por así decirlo. Va a ser tremendo, hermanos, lo que va a suceder, lo que va a acontecer. Muertes, dice la Biblia, hermanos, que los muertos van a estar regados como si fuese una guerra, y va a haber cadáveres, y las mismas aves de los cielos bajarán a comerse los cadáveres, de que no los van a poder sepultar. Va a haber fuertes infecciones. Imagínense gente muerta en la calle, las infecciones, los olores, todo lo que va a haber, y la gente seguirá muriendo.
Será un tiempo que incluye las plagas y juicios descriptivos gráficamente en Apocalipsis capítulo 6 al 16. La promesa del Señor es condicional, porque dice: si guardareis mi palabra, yo os guardaré de la hora de la prueba. Ahora, ¿quiénes son los que guardan su palabra? ¿Quiénes son los que guardan sus mandamientos? Vamos a ver Apocalipsis 12:7 y 14:12. Libro de Apocalipsis, capítulo 12. Verso número 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Luego dice el 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Creo que el de 12:7 está mal. Está hablando acerca de la batalla que habrá en el cielo con los ángeles y Satanás. Y el de 14:12 está refiriéndose a cómo Dios es paciente, dice, con los santos que han guardado los mandamientos. Aquellos que se guardaron, se mantuvieron, fueron piadosos en el tiempo de la tribulación. Dice, leemos, ¿qué son los santos? Son verdaderos creyentes, los que guardan la palabra de Dios, o sea, los mandamientos de Dios. Por ejemplo, en Juan 8:51 dice, Cristo, de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces está refiriéndose a cristianos verdaderos, está refiriéndose a creyentes verdaderos, no creyentes de labios para afuera, no creyentes que tienen una apariencia de cristiano, pero no son verdaderamente cristianos de todo corazón, que aparentan ser piadosos, pero en su corazón no hay piedad, sino hay pecado, hay maldad, hay odio, hay mentira, hay hipocresía. Está refiriéndose a una persona piadosa de todo corazón. El verdadero creyente, el que tiene vida eterna y que nunca verá muerte, es el que aquí está descrito como el que guarda sus mandamientos o su palabra, la palabra del Señor. Esa es, hermanos, eso se refiere el verdadero creyente. Los creyentes no obedecen siempre la palabra de su maestro. Cada creyente, si es honesto, reconocerá que hay áreas en su vida en las cuales no ha sido obediente a la palabra de Dios. Sin embargo, como Dios ve la vida del creyente en su totalidad, no está refiriéndose a un cristiano 100% santo, que nunca peca, que nunca falla, que nunca tiene un tropiezo en su vida espiritual. Está refiriéndose a una persona que confió en la sangre de Cristo para tener el perdón de sus pecados y que ha confiado en Cristo como su Salvador. Cada uno de nosotros no somos perfectos, pero sí podemos alcanzar madurez en nuestra vida cristiana. Y lo que Dios pide de cada uno de nosotros es una vida madura, espiritualmente hablando. Está esperando de nosotros una vida consagrada. Y en la medida de que Dios habla en nuestra vida, debemos de obedecerle y debemos de buscar más y más las cosas del Señor, porque, hermanos, el mundo no va a parar en cuanto a las pruebas. No me voy a cansar de repetirlo, hermanos. El día de mañana tal vez salimos de esta y el siguiente mes entramos en algo más. Entramos en otra situación, porque estamos viviendo los últimos tiempos. A lo mejor salimos de esta cuarentena dentro de poco tiempo, pero probablemente más adelante vendrán guerras, terremotos. Me mencionaba hace unas semanas que increíblemente se están activando los volcanes de una manera coincidente de varias partes del mundo. Y están activándose varios volcanes, no es coincidencia. No es coincidencia que todos los volcanes se están poniendo casi de acuerdo para poder hablar de todo lo que es el cinturón de fuego, que está todo lo que es Chile, me parece, hasta México. Varios volcanes de ahí se están reactivando. Hermanos, no es casualidad lo que ahorita estamos viviendo y estamos pasando como humanidad. Es parte de lo que se nos va a venir. Y el próximo año podría haber una nueva pandemia de algo nuevo, algo más fuerte. Y hermanos, todo esto es principio.
Y por eso tenemos que estar firmes, debemos de estar en las cosas del Señor, sabiendo que todo esto va a seguir aconteciendo porque está profetizado. Lo decía la semana pasada, está escrito, y los que está escrito no puede evitarse, no puede detenerse. Lo que está escrito está, hermanos. Y va a acontecer porque así Dios lo profetizó, así Dios lo determinó. Hermanos, ninguna profecía en la palabra de Dios nunca se ha cumplido, todas se han cumplido. Por eso Dios nos da esta promesa de guardarnos si nosotros estamos confiando y estamos en su camino y estamos viviendo piadosamente y estamos viviendo reverentemente en las cosas del Señor. Esta promesa es para los que creemos y confiamos en el Señor. Ahora dice aquí, los creyentes no obedecen, ya lo vimos, es una vida caracterizada por guardar su palabra. Dice en 1 Juan 2:3, y en eso sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. La persona cuya vida se caracteriza por la desobediencia es la persona que no conoce a Cristo para salvación. Vamos a 1 Juan, capítulo 2, verso número 4. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. O sea, mira, hoy día cualquier persona se puede llamar cristiana. Cualquier persona se puede denominar creyente. No, pues yo creo, yo leo la Biblia, yo creo en Dios. Recuerdo hace años una persona pues inconversa que andaba en el pecado, me decía, no, Jesucristo es mi cuate, decía. Y yo me pongo a platicar y es mi cuate y lo decía de una manera tan burda, tan irrespetuosa. Dije, bueno, y así hay mucha gente que, yo tengo fe en Dios, yo tengo fe en Diosito y muchas cosas, hermanos, pero dice aquí claramente la Biblia que muchas personas dicen, yo le conozco. Yo he ido a la iglesia, yo he leído la Biblia, yo he orado, y mucha gente lo ha hecho, pero eso no es una muestra de que realmente le conocen. Porque solamente aquel que ha venido sinceramente a los pies de Cristo y le ha reconocido como su Salvador y ha venido en un sincero arrepentimiento es aquella persona que realmente le conoce. Pero muchas personas hoy día pueden asumir esa apariencia de cristiano o pseudo cristiano y no lo es realmente. Los discípulos del Señor no siempre fueron totalmente obedientes a su maestro. Tenemos el ejemplo de Pedro negando a Cristo. Dice, más tarde fue reprendido por Pablo por no caminar rectamente de acuerdo con la verdad del Evangelio de la Gracia. Ahí lo vemos en Gálatas 2, 11 al 14. Pablo dice que tuvo que confrontar a Pedro porque Pedro estaba haciendo acepción de personas. Dice que se comportaba como judío ante los judíos y luego se comportaba como gentil ante los gentiles para querer agradar a los gentiles. Y Pablo dice, eres un hipócrita, Pedro, porque estás tratando de agradar a dos grupos de creyentes. Y Pedro para ese entonces ya había predicado ese gran sermón de Hechos 2, donde miles de personas vinieron a los pies de Cristo. Sin embargo, cuando el Señor Jesús vio la vida de los discípulos, incluyendo a Pedro, Él hizo esta asombrosa declaración: ellos han guardado tu palabra. En Juan 17:6 lo dice. Ellos, ¿quiénes ellos? Los discípulos han guardado tu palabra, aunque tenían sus faltas y a veces eran culpables de desobediencia o de rebeldía en sus vidas, pero sus vidas en general estuvieron caracterizadas por la obediencia. Eso les caracterizó. Eran obedientes, hermanos, obedientes a los principios traídos por el Señor. Así que en Apocalipsis 3:10, los que han guardado su palabra son los que son santos, es decir, los verdaderos creyentes. Ahora, obviamente, hermanos, un creyente piadoso, porque si cualquier humano, si cualquier persona dice, yo soy creyente, yo creo en Cristo, y no lleva una vida piadosa, pues difícilmente Dios le va a guardar del tiempo de prueba.
¿Por qué? Porque no está viviendo piadosamente, no está en obediencia, no está en sujeción, no está negándose a sí mismo en muchos aspectos de la vida mundana, carnal. Entonces Dios dice, bueno, ¿cómo quieres que te guardes si tú te has salido del redil? Si en lugar de andar por el camino de la obediencia, ya andas por allá, como dice la Biblia, en otros pastos, en el mundo, en el pecado. Entonces, sí, verdaderos creyentes, pero que llevan una vida piadosa, una vida de obediencia. Y siempre comparo, hermanos, con los hijos. Podemos haber hijos más tremendos que otros hijos. Y pudiésemos haber hijos que, ¿cómo batallaron nuestros padres con nosotros? En general, ¿a quién le iba mejor? ¿Al hijo obediente o al desobediente? Es obvio que al obediente. Al hijo obediente hasta papá o mamá le daba regalos y le sonreía y le abrazaba y le era una gran satisfacción darle cosas buenas. Pero al hijo desobediente decía, esta es mi piedra en el zapato. Y cómo batallaron nuestros padres y cómo nos tuvieron que dar y regañar y castigar. Pues así es con el cristiano. Un cristiano obediente va a tener mayormente el cuidado, la protección y la bendición de Dios. Y un cristiano desobediente va a andar todo raspado en su vida espiritual, todo lastimado, todo angustiado, preocupado. ¿Por qué? Porque no se ha sometido y no está en el camino de la obediencia, y Dios no va a guardar como quisiera a un hijo desobediente. Ahí está, hermanos, la oportunidad para poder mostrar verdaderamente esa obediencia. Entonces, aunque tenían sus faltas, eran culpables de desobediencia. Dice, no se refiere a un grupo de creyentes obedientes en contraste con otros creyentes que no son obedientes. Si esto fuera el caso, solo los creyentes obedientes serán guardados de la hora y quitados de la tierra, resultando en un rapto parcial. Pero no hay tal cosa como un rapto parcial. El rapto incluye a todos los creyentes vivos, sin excepción. Obviamente, el tiempo del rapto, todos los salvos seremos removidos de la tierra. Pero mientras estemos en la tierra, podemos pasar por ciertas pruebas. Y yo sé, hermanos, que hay cristianos que al tiempo de hoy han pasado más fuertemente esta prueba que otros. Hay cristianos que han visto más difícil la situación en su vida personal que otros. Y mucho de ello depende de la obediencia de ellos y de la fe también. Note que el Señor prometió a los creyentes en Apocalipsis 3:10 que ellos no solo serían guardados de la prueba que probará severamente a los habitantes de la tierra, sino que serán guardados de la hora de la prueba. No serán guardados solo de la prueba, sino que serían guardados del tiempo de la prueba, porque dice la Biblia, yo también le guardaré de la hora, o sea, del tiempo de la prueba, de la tentación, del momento, del acontecimiento, voy a guardarles. Es lo que está diciendo aquí el Señor, que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La única manera de ser guardados de la hora de la prueba, pues es ser removidos de la tierra antes de que esa hora comience, ser quitados. La Segunda Guerra Mundial fue un tiempo de angustia y tribulación, como gran parte del mundo. Suponga usted que hubiera vivido en la tierra antes de esa guerra, y si le hubiese dado la promesa, usted será guardado de las aflicciones de la Segunda Guerra Mundial. Esto significa que usted no tendría que enfrentar ninguna de las balas o bombas o batallas de esa guerra. Quizás lo hubieran localizado en un lugar del mundo que no estuviera directamente involucrado en el conflicto. Podría estar aún en el mundo, pero protegido de la guerra. Pero suponga que se le hubiese dado esta promesa, usted será guardado del tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, para que esto se cumpliera, no podría haber estado en la tierra durante todo el periodo de los años 1941 a 1945. Para estar eximido del tiempo es estar ausente en el tiempo en que el evento tiene lugar. Y bueno, esto para tratar de ejemplificar lo que Dios ha prometido acerca de ser guardados del tiempo de la prueba para aquellos verdaderos creyentes, aquellos que verdaderamente han confiado en Cristo como su Señor y Salvador. Y obviamente, aunque Dios está prometiéndonos guardarnos del tiempo de la tribulación,
Eso no quiere decir que como iglesia no pasemos ciertas leves tribulaciones como las que estamos pasando. Que es muy diferente. No comparemos esto con la gran tribulación. Hay algunos sectarios y algunos estudiosos que están diciendo que esto es la tribulación, y no es cierto. No se compara, hermanos, lo que estamos pasando y lo que tal vez pasaremos con lo que va a ser la gran tribulación. Son dos cosas muy diferentes y muy distintas en niveles de sucesos. Pero como iglesia sí estamos pasando ya por un leve periodo de tribulación. De manera individual estamos pasando ciertas pruebas y pasaremos por ciertas pruebas seguramente más adelante. Y por eso tenemos que estar a cuentas con el Señor. La expresión guardado de es muy importante. No significa preservación a través de ni preservación durante, sino que significa liberación de. El punto de vista post-tribulacional y el punto de vista pre-ira ven al creyente permaneciendo en la tierra durante el periodo de la tribulación. Lo estudiamos hace unas semanas. Hay varias corrientes: post-tribulacionista, pre-tribulacionista, tribulacionista, donde unos piensan que los creyentes estarán en la tribulación, otros piensan que los creyentes estarán en la mitad de la tribulación, otros piensan que la tribulación ya comenzó, y son distintas corrientes y enseñanzas con las que no estamos de acuerdo. Por eso estamos estudiando la Biblia al respecto de estos temas. Dice el punto de vista. Preservación a través de correspondería a su punto de vista, porque entienden que Dios preservará a la iglesia a través de la tribulación o gran parte de la tribulación. Liberación de corresponde al punto de vista pretribulacional, porque la iglesia no estará en la tierra durante la tribulación, de modo que la iglesia es liberada de los juicios y aflicciones asociados a ese tiempo. La expresión guardado de corresponde mejor a la idea de liberación de. Bueno, son análisis de frases. Liberación de, preservación de, donde está tratando de analizarse cómo va a ser con la iglesia. Literalmente significa ser guardado fuera de. Viene del griego ek, que quiere decir ser mantenido fuera de. Recuerden que estamos haciendo un estudio de Apocalipsis 3:10, lo que dice que serán guardados de la hora de la prueba. Si una persona fue mantenida fuera del ejército, significa que no fue admitida en el ejército, que fue liberada del servicio militar. Si un jugador fue mantenido fuera del juego, significa que no participó durante todo el juego. Si una señal en una propiedad dice manténgase fuera, significa que el dueño no quiere que usted ingrese a su propiedad. Moisés fue guardado de entrar a la tierra prometida, lo que significa que no pudo entrar en la tierra de Canaán. Ser guardado de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero significa que la persona no entrará siquiera a ese periodo. Estará liberada de ese tiempo, no estará presente en la tierra durante ese tiempo. Así, para que quede claro lo que está enseñando la Biblia al respecto. El apóstol Juan usa la frase guardado de en otro lugar. También en Juan 17:15 dice palabras del Señor Jesucristo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Cuando el Señor Jesucristo oraba por los creyentes, elevaba su rostro, su oración y su rostro al Padre, y él decía ahí en Juan 17:15: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La voluntad del Señor para sus creyentes del tiempo presente no es que sean removidos de este mundo, sino que sean sus testigos en el mundo. Actualmente debemos de ser testigos de Cristo. Debemos de dar testimonio de nuestra fe a Jesucristo, a la gente que nos rodea. La voluntad del Señor para sus creyentes, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dice el Señor Jesucristo, están en el mundo, pero no pertenecen a. Y Él decía, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esta expresión es distinta a la de Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3 está diciendo, los voy a quitar.
Y Juan 17:15 dice Cristo, los voy a dejar, pero te pido que los guardes del mal. Van a estar en la tierra, pero que aprendan a alejarse, a apartarse del mal. Es muy diferente a lo que vemos en Apocalipsis 3:10, donde dice literalmente los voy a quitar. El punto clave de este versículo involucra la relación del creyente con el reino de Satanás, el malo. Como personas salvas, ¿estamos aún en el reino de Satanás o hemos sido liberados de ese reino? ¿Dios nos guarda fuera del dominio y del poder del malo o estamos aún en él? Si somos salvos, hemos sido liberados del poder del enemigo. Ahora, el enemigo todavía puede angustiarnos, puede atacarnos, puede desanimarnos, pero no puede poseer nuestra alma. No tiene potestad sobre nuestra alma, porque dice la Biblia que somos sellados por el Espíritu Santo. El día que creímos, el Espíritu Santo vino a morar y nos selló con su presencia. Y por eso el enemigo no puede más tocar nuestra alma, pero sí puede todavía angustiarnos, sí puede atormentar en cierta manera al creyente que anda en malos pasos o en rebeldía o en alguna situación. La respuesta se encuentra en Colosenses 1:13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, dice claramente, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Jesucristo nos libró de la potestad de Satanás el día que creímos en él, del poder del maligno. Dice, y trasladado al reino de su amado Hijo. Está hablando de la salvación, no de la vida diaria donde confrontamos pruebas, confrontamos circunstancias, situaciones donde el enemigo trata de angustiarnos, de oprimirnos o de neutralizarnos. En cuanto a nuestra alma, hemos sido liberados de la potestad de la tinieblas. Obviamente uno puede ser liberado también de los ataques del enemigo en la medida que lleva una vida piadosa, una vida de temor, una vida de sujeción a la voluntad del Señor. Dice, antes estábamos en el dominio del poder de las tinieblas, pero hemos sido liberados de ese dominio cuando fuimos salvos. Hermanos, aquí el punto es que lo creamos y lo vivamos. El que realmente entendamos que hemos sido liberados del dominio de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas cuando fuimos salvos. Ahora tenemos que practicar esa vida piadosa, tenemos que practicar esa vida de obediencia. El apóstol Juan expone esta verdad en 1 de Juan 5:18. Vamos a 1 de Juan 5:18. Dice así, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ahora, no está diciendo que nunca peca, no se refiere a que nunca más va a pecar. Está diciendo que no practica como una manera habitual. Está así como te gusta practicar el fútbol. Te gusta practicar el básquetbol, lo haces porque te gusta, porque te encanta, porque te divierte, porque te satisface. Está refiriéndose a eso, que no practica el pecado como una manera habitual, como parte de su vida diaria, como parte de su andar. No practica el pecado, no está habituado al pecado como la gente del mundo. Ha renunciado a la vida de pecado, se ha apartado de una vida habitual de pecado. Es eso lo que está diciendo principalmente ese texto. Porque si dijera nunca peca, pues entonces todos estaríamos mal, porque todos hemos llegado a cometer pecado aún después de ser salvos, cuando hemos tropezado en los caminos del Señor. Entonces dice, no practica el pecado como algo habitual. Pues aquel que fue engendrado de Dios le guarda, y el maligno no le toca. Armonizando con la oración del Señor en Juan 17:15, donde decía, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Los creyentes son guardados fuera del poder del maligno, para que él, o sea Satanás,
en manera alguna les toque. Ya no tiene derecho alguno sobre nosotros. Hemos sido removidos totalmente de su reino y de su dominio. Ahora pertenecemos al Hijo de Dios, a Jesucristo, quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Sí estamos en el mundo, pero somos guardados del maligno. Hemos sido liberados totalmente en cuanto a tener a Satanás como nuestro gobernante, como nuestro dominador. Estábamos sí en sus garras, pero hemos sido arrancados de sus garras. Dice Cristo, ahí mismo en Juan, mi Padre mayor que todos me las dio y están en mi mano y nadie las puede arrebatar de mi mano. Y él decía, yo y el Padre uno somos. Creo que era Juan 10, me parece. Dice, es mayor que todos y están en mi mano. Nada ni nadie puede arrebatarnos de las manos de Cristo. Pero nosotros podemos ser rebeldes y aunque no nos vamos literalmente de sus manos, podemos andar en una vida de rebeldía y bueno, vienen consecuencias por andar en desobediencia. Hemos sido liberados totalmente entonces. Hay otro pasaje significativo escrito por el apóstol Juan para entender Apocalipsis 3:10 y se encuentra en Juan 12:27. Dice Juan 12:27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Jesucristo estaba anunciando su muerte, como dice aquí, y él decía, está turbada mi alma. ¿Qué es turbada? Preocupada, afanada, angustiada. Dice, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Está diciendo, ¿acaso voy a orar para que el Padre me libere de esta hora? No, para eso vine, para enfrentar esa hora, para morir, para sufrir por cada uno de ustedes, está diciendo Cristo. Es como si dijera, no voy a huir, no voy a llorar, no me voy a rehusar del plan divino de ir a la cruz por las almas. Aunque el verbo guardar no se encuentra en este versículo, es similar a Apocalipsis 3:10 en la preposición de, griego ek, es usada como también la palabra hora. Es claro que nuestro Señor oró para ser liberado de la hora en que Él llevaría los pecados del mundo y que sería separado de Dios el Padre. Que más adelante dice, Padre, en Lucas 22:42, si quieres pasa de mí esta copa. Pero dice, si quieres. Ahora, Cristo sabía que Él no sería liberado de este plan divino, pero en su carnalidad, en su humanidad, en su debilidad como humano, decía, Señor, mira, si cambias de parecer, yo no me enojo. Mira, si cambias de parecer, está bien, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque humanamente, hermanos, Cristo sabía el sufrimiento que le acontecería por tus y por mis pecados. Y por eso Él decía, Padre, si quieres, si es posible, pase de mí esta copa. Que no vaya a la cruz, que no sufra, que no muera, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero el Señor Jesús tiene que seguir el camino de la obediencia a la voluntad del Padre. Mas para esto he llegado a esta hora. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor Jesús no deseaba tomar la copa de la ira de Dios. Él oró que pudiera ser librado de aquella hora, pero sobre todo deseaba obedecer a su Padre Celestial, cualquiera que fuera el costo, a cualquier costo. Conclusión. En Apocalipsis 3:10, el Señor prometió a sus creyentes de la edad de la iglesia que serían liberados de la hora de la prueba o angustia que vendría sobre el mundo entero. No prometió guardarnos a través de ese tiempo o durante ese tiempo, sino prometió guardarnos fuera de ese tiempo. No está diciendo Cristo, los voy a esconder ahí en las cavernas, en lo más alto de las montañas, o lo más profundo de las montañas o de los mares. No, Cristo está prometiendo guardarnos fuera de ese tiempo. No guardará fuera de este tiempo al removernos de la tierra antes de la semana 70 de Daniel.
No podemos decir, no, yo no voy a pasar por ningún sufrimiento, ninguna tribulación, porque Cristo lo prometió. No, Él está hablando a partir de la semana 70, que es cuando comienza el periodo de la gran tribulación. Ese es el periodo del cual Él prometió guardar a la iglesia. No de los tiempos de prueba que hemos comenzado a vivir, que son mucho más leves, mucho más pasables o vivibles que los que vendrán durante la tribulación. Por eso dice, nos guardará fuera de este tiempo, a lo de la semana 70. Este gran suceso se describe en Juan 14, 1 al 3 y en primera a los Tesalonicenses 4, 13 al 18. Ya lo estuvimos viendo en semanas pasadas y en varios otros pasajes. Juan 14, 1 al 3 es donde dice que va pues a preparar lugar para nosotros, que era necesario que Él se fuera. El Señor dice, ciertamente vengo en breve, y la iglesia responde, amén, sí, ven, Señor Jesús. En Apocalipsis 22, 20, recuerda las palabras de Juan y de la iglesia. Y por ello, hermanos, debemos de anhelar la pronta venida de Cristo por su iglesia. Finalizamos con este estudio. Ya lo que viene después es repetido, ya lo estudiamos en semanas pasadas. Y la siguiente semana les voy a entregar una segunda parte de este estudio para continuar, pero ahora estaremos hablando de los siguientes acontecimientos que vendrán a la humanidad. Vamos a orar, hermanos, para poder terminar. Tomamos algunos minutos para poder regresar. Bendito Dios y Padre, gracias, Señor, por tus promesas, gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella podemos comprender y podemos entender el propósito de este tiempo que estamos pasando, viviendo como iglesia. Alabamos, Señor, y glorificamos tu bendito y santo nombre, y rogamos de tu presencia, de tu bendición para cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que nos ayudes a tener entendimiento, como decía tu palabra, el que lea entienda, que podamos entender todo lo que está por venir y lo que estamos viviendo actualmente. Alabamos y glorificamos tu nombre y te damos gracias porque has prometido guardarnos de ese tiempo de prueba que es la tribulación. Y en estas leves tribulaciones, ayúdanos, Señor, a guardar y mantener nuestra fe. Bendito seas por toda la eternidad, alabado seas por siempre y para siempre. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos y te damos gracias por todo. Amén.